Hola, hoy hablaremos del mito, un tema muy interesante que seguramente va a despertar curiosidad en ustedes. Espero que se queden conmigo durante toda esta sesión para que podamos hacer un recorrido de historia en esta parte de qué personajes hay, cuántas mitologías existen, qué busca el mito. Y seguramente ya conocen algunos de los personajes que vamos a ir presentando. Así que quédense conmigo. Vamos a continuar y hablaremos sobre un valor. Y para esto les presento esta imagen en donde aparecen varios escalones. No lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo, lo haré, sí se puede. ¿En qué escalón estás colocado hoy? Esa es la pregunta que vamos a dejarles a ustedes para que la resuelvan en casa. Por supuesto, espero que estén en los últimos escalones, que son los escalones que nos llevan al éxito. Y recuerden algo muy importante, muchachos. La motivación más importante es la que viene de nosotros mismos. No necesitamos que nos estén diciendo a dónde vamos y qué vamos a lograr. Nosotros mismos sabemos que para alcanzar nuestros sueños tenemos que esforzarnos. Así que les invito a tener esa motivación interna. Vamos ahora a compartir una píldora ortográfica. Recuerden, nuestro objetivo también es aprender a hablar y escribir de la manera más correcta posible. Hoy les quiero compartir que la Real Academia de la Lengua en los últimos tiempos considera que se ha formado el verbo aperturar. Han escuchado ustedes en los medios de comunicación. Se va a aperturar la economía, se van a aperturar los bancos, se van a aperturar los supermercados. Y esto es a partir del sustantivo apertura y se emplea como sustitución del verbo abrir. En lugar de decir abrir, se está usando aperturar. ¿Qué nos dice la Real Academia? Que el uso de aperturar no se justifica y además nos recomienda evitarlo, y para ello es mejor que usemos el verbo abrir. Así que les dejo con esta píldora que seguramente nos va a ayudar a mejorar nuestra forma de comunicación. El mito. El objetivo que tenemos en la clase de hoy es conocer las características de un mito, diferenciarlo de un cuento, de una leyenda, de una fábula. ¿Qué es un mito? Sus características y su finalidad, es decir, ¿por qué existen los mitos? ¿Qué buscan explicar? Y así vamos a ir conociendo algunos personajes como los que les presento ahora: Zeus, el dios de todos los dioses de la mitología griega, y el centauro, que es uno de los personajes fantásticos que aparecen en varias historias. Veamos. Aquí tenemos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el mito? Y luego les digo, ¿qué conocen ustedes del mito? Seguramente han escuchado en muchas oportunidades hablar del mito o ya lo han estudiado en algún otro curso de español. Ahora bien, quiero hacerles una pequeña pruebita. ¿Cuál de estos textos es un mito? ¿El Cerro de San Cristóbal? ¿La Piedra de Apahuís? ¿La Ciguanaba o la Sucia como la conocemos? Pregunto, ¿cuál de estos para ustedes es un mito? Muy bien, acertaron. La Piedra de Apahuís. Recordemos que el mito de la Piedra de Apahuís nos habla de una posibilidad de que ese cerro se va a desbordar en agua y va a inundar a toda la ciudad de Danlí. Seguramente ya han escuchado hablar de ese mito. Ahora, ¿por qué la Piedra de Apahuís es un mito y no el Cerro San Cristóbal y no la Ciguanaba? Es lo que hoy nos ocupa en nuestro estudio. Fíjense bien, un mito, al igual que un texto narrativo, tiene 3 partes. Y en esas 3 partes estamos hablando del planteamiento o introducción, del nudo, que es la parte más fuerte donde está la trama, y el desenlace, que es la parte final de la historia. Y observamos que el mito, así como el cuento, como la novela, como la leyenda o la fábula, tiene estas 3 partes porque pertenece al género narrativo. 3 preguntas interesantes. ¿Por qué cree que el mar es salado? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué el mar es salado? ¿A quién se llamó en Honduras el hombre sin tacha y sin miedo? ¿Cree que los mayas hayan sido extraterrestres? 3 preguntas que nos pueden orientar a una respuesta, y una de ellas, por supuesto, pertenece
a este tipo de género narrativo que es el mito. Los dejo con esta inquietud que al final de nuestra sesión de hoy van a ser ustedes capaces de responder. Veamos ahora. Un mito. ¿Qué es un mito? Vamos a observar entonces que es un cuento o un relato tradicional. Recordemos que es parte del género narrativo. Se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Miren qué importante, aquí ya nos va a colocar en un sitio privilegiado al mito, y con esto ya empezamos nosotros a diferenciarlo del cuento, de la novela y de la fábula, porque sus personajes son sobrenaturales o extraordinarios, dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Por lo tanto, buscan dar una explicación a un hecho o fenómeno. Esta es la razón de ser de un mito. ¿Por qué existen los mitos entonces? Porque buscan dar una explicación a un fenómeno o a un hecho. Muy bien, vamos a continuar diciendo entonces que los mitos van a formar parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Muy bien, aquí otro elemento que nos va a clasificar a los mitos de una manera diferente que el cuento, la fábula y la leyenda. ¿Por qué? Porque nos dice que forman parte de un sistema de creencias. Muy bien, puede ser parecido a la leyenda. Y también nos dice que son considerados como historias verdaderas, diferente a la fábula y al cuento, pero muy parecido también a la leyenda. Veamos. Al conjunto de mitos de una cultura se le denomina mitología. Por eso es que hemos en algún momento oído hablar de mitología griega, nórdica, egipcia, castellana y mexicana. Muy bien. Tenemos ahora que el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su tratamiento, dando lugar a diferentes versiones. Si se fijan, es una literatura de tradición oral. Se fue transmitiendo de generación en generación. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, igual que lo que pasó con el cuento y con la leyenda, ampliando así su arco de versiones y de variantes. Quiere decir que al reescribirlo, al reelaborarlo, es posible que se le hayan agregado o quitado algunos elementos de los que se fueron transmitiendo de forma oral. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se muestran y transmiten a través de diferentes medios. Pueden ver ustedes esta última imagen que les coloqué, es sobre una sirena moderna. Entonces vamos a ver que el mito de la sirena continúa, pero hoy su versión es moderna. Esto sucede con varios de los mitos que ya conocemos. Veamos. Según Claude Lévi-Strauss, antropólogo estructuralista, todo mito tiene tres características. Trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la tierra, a la muerte, al nacimiento y similares. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado quién fue el primero que existió? ¿Cómo surgió la tierra? ¿Cómo pasó y cómo apareció el primer ser humano? ¿Por qué la muerte? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo es posible que vengamos del vientre de una mujer? Y luego la vida, ¿cómo se origina la vida? ¿Cómo es el soplo de vida? Y así hay muchos otros temas que originan en el ser humano esa crisis existencial y esas preguntas que busca de alguna manera responder. Está constituido por contrarios irreconciliables, creación contra destrucción, vida frente a la muerte, dioses contra hombres o bien contra el mal. Y es precisamente esta confrontación de ideas, de temas y de filosofías lo que también dan origen a los mitos.
proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia. Quiere decir entonces que busca dar explicaciones a todas esas preguntas existenciales de tal manera de lograr un equilibrio en la naturaleza y la tranquilidad del hombre. El antropólogo Bronislaw Malinowski afirma que no hay aspecto importante de la vida que sea ajeno al mito. Quiere decir que todo lo que somos y lo que vivimos tiene que ver con un mito. Y dice él que por eso existen mitos religiosos como el nacimiento de los dioses. Por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de Zeus, hablamos de Odín, que son dos dioses de dos mitologías. Hablamos de Jesús, que también es el Dios de otra parte de la humanidad. Y pueden existir también mitos políticos, como por ejemplo el mito de la fundación de Roma, que busca explicar cómo se fundaron las ciudades. Y luego tenemos temas particulares, muchos temas particulares que buscan explicar qué pasó y cómo se dieron las cosas. Por ejemplo, por qué el maíz se convirtió en el principal alimento del pueblo, cómo sucedió que los pueblos prehispánicos de México lo convirtieran en su alimento principal. Vemos nosotros entonces que el mito pertenece al orden de las creencias, es decir, el mito es una creencia de un pueblo, buscando explicar el por qué se dieron las cosas. Ahora tenemos, muy interesante, hablar entonces que existen varios tipos de mitos. Veamos, y vamos a clasificarlos. En este momento nos daremos cuenta que se distinguen varias clases de mitos. Entre ellos tenemos los mitos cosmogónicos, teogónicos, antropológicos, etiológicos, morales, fundacionales y escatológicos. Algunos de ellos ya los hemos escuchado, otros más o menos los recordamos, pero hoy es el momento para que hablemos de cada uno de ellos y veamos cómo el hombre, a través de los mitos, busca explicar la realidad, el entorno que lo rodea. Los mitos cosmogónicos explican la creación del mundo. ¿Cómo fue que surgió el sol, la tierra, el cielo, el mismo hombre? Veamos entonces. Decimos entonces que los mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los que existe mayor cantidad de mitos explicando cómo surge el mundo. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio, es decir, muchos mitos justifican y dicen que el mundo existió siendo primero un océano completamente. A veces una raza de gigantes como los titanes. Bueno, ustedes han escuchado hablar de Thor, han escuchado hablar de Hades y todos ellos forman parte de este grupo de titanes, personas muy fuertes y poderosas que desempeñan una función determinante en esta creación. En este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, constituyen la primera población de la Tierra. Vemos entonces acá una imagen de uno de los mitos más conocidos por nosotros, que es la creación, en donde Dios, la Iglesia Católica y los creyentes en Jesús, todas las iglesias evangélicas también lo creen, que el mundo fue creado por un Dios, un solo Dios único y verdadero, dividido en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y así que en el primer día creó el sol y la luna, en el segundo los cielos, en el tercero los mares, en el cuarto todo lo que son los bosques, en el quinto los animales, en el sexto hizo al hombre. Y veamos que en 7 días el Señor creó a todo el mundo, a todo el universo, incluyendo criaturas, animales y humanas. Este es considerado un mito cosmogónico. También hay otras culturas que tienen otra explicación de la creación del mundo, como es el caso de la mitología china. Miren ustedes que según la mitología china, la creación del mundo se dio porque ellos dicen que cada cultura posee su propia visión de cómo se originó el mundo.
Y entonces observamos que aquel universo primigenio era en realidad un gran huevo de color negro. ¿Y qué fue lo que sucedió? En un principio, tanto el cielo como la tierra se encontraban unidos. Esto lo dicen los chinos. Y aquel universo primigenio era en realidad un gran huevo de color negro, dentro del cual dormía un largo sueño el dios Panku, o Pangu, como lo conocen algunos, un sueño que se prolongó durante 18.000 años. Cuando Panku finalmente despertó, se sintió atrapado dentro del huevo y con un hacha lo hizo pedazos para poder salir. Los trozos del huevo que había mantenido a Panku en su letargo se dispersaron, y mientras la clara ascendía y daba forma a los cielos, la parte más fría y turbia quedó en la parte inferior, dando origen a la tierra. El dios había quedado entre ambos planos, con su cabeza en el cielo y sus pies tocando el suelo terrestre. Y durante 18.000 años más, tanto Panku como el cielo y la tierra crecieron a razón de 10 pies diarios. Así fue como el cuerpo colosal de Panku sirvió de división entre cielo y tierra durante largo tiempo, hasta el día en que llegó la muerte, y su propio cuerpo dio forma a una nueva etapa de la creación. De su aliento surgieron el viento, las nubes, el cielo. Su otrora poderosa voz dio forma a los truenos de la tormenta, y sus ojos se transformaron en el sol y en la luna. Sus 5 extremidades se transformaron en 5 enormes montañas, y su sangre terminó por convertirse en el agua de los ríos y océanos del mundo. Las venas que portaban su sangre dieron origen a largos caminos, mientras que sus poderosos músculos se tornaron en fértiles tierras de cultivo, y las estrellas nacieron de su pelo y barba. La médula de sus huesos se convirtió en el jade y las perlas, mientras el sudor que corriera por su piel se transformaba en el rocío que cae sobre el mundo cada madrugada. Miren qué interesante la explicación que da la mitología china sobre cómo se originó el mundo. Interesante conocer estos criterios. Muy bien, hablaremos ahora de los mitos teogónicos, que son los que tratan de explicar el origen de los dioses. Vemos entonces acá que relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, el caso de que Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Qué interesante esto. ¿Habrán escuchado ustedes hablar una historia de estas? Veamos. Atenea era la diosa de la sabiduría, la ciencia, la justicia, la civilización y la destreza. Era uno de los 12 dioses olímpicos. Además, la diosa ocupaba un lugar importante en el panteón clásico. Zeus dejó embarazada a una joven de Oceánide llamada Metis. A Zeus le profetizaron que tendría hijos más poderosos que él, así que decidió eliminarla y se la devoró. Vean ustedes, Zeus, el dios de todos los dioses, se comió a su esposa Metis. Zeus se aseguraba de no correr la misma suerte que su padre, derrocado por todos sus hijos. Sin embargo, el estado de gestación de Metis era muy avanzado y la criatura siguió desarrollándose en el interior del cuerpo de Zeus. Al sentir un terrible dolor de cabeza, solicitó a Hefesto, que era uno de sus hijos, que le abriese el cráneo con un hacha para poder sacar de allí a aquello que le estaba causando tanto dolor. Y fue así como de la herida causada surgió la diosa Atenea, según algunos autores ya adulta y armada con su equipación de hoplita, el casco y la lanza. Esto porque Atenea es la diosa guerrera. Entonces miremos nosotros cómo se explica el origen de algunos dioses y algunos dioses. Y particularmente de los más conocidos, esta diosa de la guerra surge de la cabeza de su padre. Los mitos antropológicos narran la aparición del ser humano. Veamos entonces que estos mitos nos cuentan cómo el hombre surge a partir de cualquier materia viva. Puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser del polvo inerte, de la arcilla, en fin, ¿de dónde puede surgir el ser humano? Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra y normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos, porque claro, los mitos cosmogónicos ya nos plantean el origen del mundo, y con el origen del mundo viene el origen de
los seres humanos. Tenemos entonces el primer mito, la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, por un único Dios verdadero, que es lo que creemos los que somos cristianos. Entonces aquí se explica que el hombre surge del soplo divino que hace Dios cuando descubre que ha hecho, que ha creado a todo el mundo, pero que falta algo. Y ese algo es el ser humano, que lo distingue de los animales dándole raciocinio. Y después de hacer al hombre, de su costilla saca a la mujer. Y de esa generación surge toda la humanidad. Este es un mito teogónico que busca explicar la creación del hombre, cómo aparece el primer hombre sobre la tierra. Pero igual hay otros mitos, por ejemplo, en el caso de Prometeo, que lleva fuego a la humanidad, es otro de los mitos muy conocidos, que posiblemente ustedes también hayan escuchado hablar de él, y resulta que Prometeo era uno de los titanes de la mitología griega. Y en este caso, junto con su hermano Epimeteo, debía crear la humanidad y proveer tanto a los humanos como a los animales todo aquello que fuera necesario para vivir. En este caso, Prometeo y su hermano Epimeteo funcionan como dioses creando al hombre. Comenzó entonces su hermano Epimeteo creando a los animales. Les otorgó todas las características, pero él sentía que tenía que crear un ser que fuera superior a los animales y recurre a su hermano Prometeo. Y Prometeo tuvo la solución y decide dotar a los seres humanos de una forma mucho más noble, capacidad de andar erguidos en dos piernas, les otorga la capacidad de trabajar y construir, les enseñó a domesticar animales, recoger frutos de la tierra, les otorgó el don de hacer el fuego. Miren ustedes, Prometeo le da al hombre la capacidad de hacer el fuego y esto lo obtiene de una chispa del carro del sol. Era lo más valioso que podía haberle dado a los hombres. Sin embargo, no todos vieron esto con ojos de beneficio. Por ejemplo, Zeus, el dios de todos los dioses, su padre, se enfureció ante tal osadía, ya que le había dado un elemento que se consideraba divino. El fuego no debió ser dado a los hombres. Y para darle una lección, se encargó a su hijo Hefesto que crease a partir de arcilla de la primera mujer y su nombre fue Pandora. Se le otorgaron todos los tributos, pero él no aceptó casarse con Pandora, así que Pandora fue la esposa de su hermano. Y de esta manera, entonces, resulta que Zeus termina encadenando a Prometeo en una cueva del Cáucaso, y allí debía cumplir su castigo. Un águila le devoraría las entrañas durante 30.000 años sin provocarle la muerte, porque se regeneraba continuamente. Él se libra finalmente de esta tortura gracias a Heracles, que lo liberó y mató al águila. De esta manera conocemos también la historia en la literatura griega de Prometeo encadenado. Esa es otra versión de la creación del hombre. Y así también tenemos una versión cercana de la creación del hombre, que es la que encontramos en el Popol Vuh, en donde se dice que el hombre fue creado de maíz. En el Popol Vuh se narra que hubo varios intentos de parte de los dioses y el hombre al final lo hacen de maíz. Miren qué interesante cómo se busca explicar ese tipo de preguntas existenciales que el ser humano por lógica tiene. Vamos ahora a hablar de los mitos etiológicos que explican el porqué a determinadas situaciones políticas, sociales o religiosas. Y es de esta manera que nos encontramos nosotros con el caso de que explican origen de seres, cosas, técnicas, instituciones, el universo, seres sobrenaturales. El término etiológico proviene del vocablo griego etios, que significa causa u origen. Y de esta manera nosotros conocemos entonces el mito etiológico de la caja de Pandora. Pandora, que ya la venimos mencionando nosotros en el episodio anterior con Prometeo, fue dotada por los dioses de una gran curiosidad y no aguantó los deseos de abrir la tinaja, que hoy la conocemos como caja, para saber qué contenía. Al hacerlo, dejó escapar todos los males del mundo que estaban encerrados en su interior. Y si terminamos de leer nosotros este mito, nos vamos a dar cuenta que lo único que quedó en la caja
o en la tinaja fue la esperanza. Y por eso es que muchos dicen lo último que se pierde es la esperanza. Y eso viene de este mito de griego de la caja de Pandora. Otras versiones del mito mencionan que fue su esposo, Epimeteo, quien por curiosidad abrió la caja. Bien, otro de los mitos etiológicos que seguramente también ya hemos conocido es el de la luna llena. Por alguna razón inexplicable, cuando la luna está llena, provoca algunos sentimientos, emociones y transformaciones en el ser humano. En este caso, la transformación del hombre en lobo. Miren qué interesante las explicaciones y la forma de ver la realidad. También encontramos mitos morales que explican la existencia del bien y del mal. Es así entonces como vamos nosotros a encontrar un mito que posiblemente lo manejemos de diferente manera todos, pero que explican precisamente la existencia de estos dos polos. En el caso de la religión cristiana, como todas las demás, está llena de mitos morales. Uno de los más importantes es el cielo y el infierno. El cielo es un espacio que representa el bien y donde van las personas buenas al morir. El infierno es la dimensión de la maldad. Allá van las personas pecadoras de la tierra. Algunos lo configuran como fuego, otros lo configuran como hambre, como dolor, como llanto, y así tenemos muchas versiones de cómo es el infierno. Otro de los mitos, que en este caso son mitos morales, porque de alguna manera hablan del comportamiento bueno y malo, es el de los 10 mandamientos. La creencia que existe de que Moisés subió a una montaña y allá estaban ya las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandatos de Dios para que el hombre tuviera un buen comportamiento. Y es allí donde hemos conocido nosotros los 10 mandamientos. Y que todo cristiano busca cumplirlos en la medida de lo posible. Comparto con ustedes ahora lecciones de mitos morales. Fíjense ustedes, estas son algunas. El bien siempre se impone al mal, no importando el tema tratado en el mito. El destino no se puede cambiar, todos nacemos con una misión en la vida. Esto es parte de los mitos morales. La arrogancia es un peligro que puede llevarnos por el mal camino. Siempre debemos sacrificarnos por nuestra familia y seres queridos. La sangre llama. La violencia engendra violencia. La patria es lo primero. Hay que sacrificarse por esta, así lo quiere Dios. No debemos sucumbir a la tentación como Adán y Eva, porque podemos obtener resultados catastróficos, como es el caso de la caja de Pandora. Debemos amar a la familia y respetar a los mayores. Estos son algunos. No se debe desafiar al destino ni a la naturaleza, porque esto provoca enojos en los dioses. Miren qué interesante. Hablemos ahora de los mitos fundacionales, que narran cómo se fundaron las ciudades por voluntad de los dioses. Hay que dar una explicación cómo es que surgen las ciudades, y el mito fundacional es precisamente lo que buscan. Cuentan cómo se fundan. Un ejemplo es el de la fundación de Roma por los gemelos Rómulo y Remo. Es posible que hayamos oído hablar de ellos, y resulta entonces que en este caso vamos a ver si podemos resumir un poco este mito tan interesante. Ustedes pueden ver en la imagen 2 gemelitos amamantándose por una loba. Numitor fue destituido por su hermano Amulio, que acabó con todos los hijos varones de aquel y convirtió a su única hija, Rea Silva, en una virgen vestal, para que así, al tener un voto de castidad, no tuviera descendientes. Pero resulta que el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha y la sedujo. De su unión se engendraron 2 gemelos, Rómulo y Remo. Llegó Varrón incluso a calcular las fechas exactas de cuándo fueron concebidos y también de su nacimiento. Amulio, temeroso de tener en el futuro 2 posibles rivales, es decir, estos niños que crecieran y lo mataran, ordenó su asesinato, pero el hombre encargado del infanticidio no pudo y los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó la cesta donde estaban a un pantano llamado Belabrum, en un lugar entre las colinas llamado Semalus.
Ahí fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, los dos animales sagrados de Marte. Poco después los encontró el pastor Fástulo, que era porquerizo de Amulio, y decidió criar en secreto a los niños con su esposa Aca. Solo una vez que crecieron, se les reveló su verdadera identidad y estos decidieron tomar justicia. Mataron a Amulio, liberaron de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en su trono. Y al final estos dos niños, cuando ya crecieron, decidieron que iban a gobernar y así fue como delimitaron los espacios de Roma, quedando como su gobernante Rómulo, después de haber hecho una apuesta entre los dos hermanos. Y así fue como se explica la fundación de Roma a través de estos dos gemelos que fueron abandonados y mandados a dar muerte por parte de su padre. Veamos ahora entonces los mitos escatológicos que anuncian el futuro, anuncian el fin del mundo. Un tema muy interesante y de mucho interés en estos días. Los mitos escatológicos anuncian el futuro y el fin. Siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales según el elemento que provoque la destrucción del mundo. Puede ser el fuego o puede ser el agua. En este caso, a menudo están vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. El clásico ejemplo es el Apocalipsis, considerado como tal por Bertrand Russell. Por este tema de los mitos escatológicos, recuerden que los mitos son creencias de los pueblos para buscar explicaciones, para buscar el porqué de las cosas. Recuerden ustedes que en el año 2012, o tal vez se lo han contado a sus parientes, se había anunciado el fin del mundo en el año 2012 y hubo mucha gente que vendió todas sus cosas porque en el 2012 era el fin del mundo. Y miren, ya vamos por 2020. Ese es el tema de los mitos y es precisamente por eso que hay que escucharlos, hay que tomarlos en cuenta, pero no podemos darlos por sentada verdad. Tenemos uno aquí para mostrarles. El mito de que una llamarada solar podría chamuscarnos. Miren ustedes, lo hemos visto en algunas presentaciones cinematográficas ya, como el mundo es destruido por bolas de fuego que vienen del sol. Bueno, así como estas, existen muchos. Quiero nada más darles una probadita de los mitos que se conocen hasta el momento. Hay muchas versiones. Les voy a presentar 5 versiones de cómo podría ser el final del mundo. Un apocalipsis nuclear. Puede ser también por un supervolcán que va a acabar con toda la Tierra. Otros mencionan que puede ser inteligencia artificial, las máquinas van a gobernar. Otros pregonan que puede ser una pandemia la que pueda acabar con toda la humanidad. Y otros han pensado que puede ser el cambio climático lo que va a acabar con toda la humanidad. Todos ellos son mitos que buscan descubrir o aclarar cómo es que sería el fin del mundo. Mitos escatológicos. Y muy importante, considero, después de que hemos viajado por toda esta mitología, todo este mar de creencias que tenemos los pueblos, vamos a establecer un par de diferencias para que a ustedes les quede más claro qué es un mito, un cuento, una fábula y una leyenda, y en este caso cómo se diferencia el mito de estos tres. Si se fijan, el mito se presenta como una historia verdadera, igual que la leyenda, diferente que el cuento, porque el cuento son ficciones, al igual que la fábula. El mito es esencialmente etiológico, es decir, aclara el porqué de las cosas, el porqué surge el mundo, el hombre, el porqué se fundó una ciudad, el porqué aparecieron los fenómenos naturales, etc. Como por ejemplo, ¿por qué el mar es salado? Eso es también parte de la mitología, que da respuesta a una de las preguntas del inicio de nuestra sesión de hoy. ¿Y qué pasa con el cuento? El cuento popular transmite valores. Más vale maña que fuerza. El bien siempre tiene su recompensa y el impostor siempre es descubierto. Valores. La fábula contiene un mensaje moral que suele aparecer recogido al final con una moraleja. Y resulta que la leyenda sí se parece al mito porque tiene una función etiológica. Sirve para explicar cómo un linaje alcanzó el poder, sustentando así una legitimidad política. Pero a pesar de que el mito y la leyenda se van pareciendo,
prevaleciendo en dos cosas. Primero, que son historias verdaderas. Segundo, que tienen una función etiológica. Vemos que se parecen mucho. Y sí se parecen, pero no se pueden confundir. Vamos a ir viendo algunas diferencias. El mito forma parte de un mundo entramado y complejo. Cada historia está relacionada con las demás por la recurrencia de personajes y lugares. Nosotros aquí ya pudimos ver el personaje de Pandora, que aparece relacionada con Prometeo, y luego tenemos a Pandora en otro mito que es la caja de Pandora, y así vemos cómo se entrelazan los personajes. Por eso decimos que es complejo, porque tienen muchas historias entre ellos y en forma individual. El cuento, en cambio, es una trama sencilla, al igual que la fábula y la leyenda. En este caso, la leyenda nos habla de un solo personaje y de una historia. El mito, decimos, es entramado como una tela de araña, porque todos los personajes tienen en algún momento que ver unos con otros. Por otra parte, los personajes de los mitos son dioses, semidioses, héroes, monstruos, protagonistas ficticios o simbólicos. En cambio, en el cuento son personas, animales o cosas. Y en la fábula generalmente son animales de conducta humana, pero también pueden ser animales, personas u objetos. Y a menudo en la leyenda los protagonistas son reales, diferente al mito. He aquí una de las mayores características diferenciadoras entre mito y leyenda. En el mito son dioses, semidioses, héroes, monstruos. Resulta que en la leyenda a menudo son personajes reales, como por ejemplo la leyenda sobre Carlomagno, o la leyenda del Cid Campeador, o la leyenda del Cerro de San Julián, o la leyenda de la Ciguanaba, la leyenda de la Llorona, que habla de una mujer que perdió sus hijos. Son personajes reales. Ahora bien, el mito explica un aspecto de la realidad de manera simbólica. ¿Por qué? Porque no son personajes reales. En cambio, las leyendas suceden en un tiempo real, histórico, un lugar reconocible por el oyente o el lector. Por eso algunas leyendas tienen su origen situado en un lugar en particular. Y decimos, por ejemplo, la leyenda de San Julián, donde está ubicado, en Danlí. Muy bien, el origen de la historia es metafísico. En el caso del mito, los dioses transmiten la historia a la humanidad. En cambio, en la leyenda, el origen de la historia son testimonios de personas transmitidos de manera oral. Esta es otra de las grandes diferencias entre mito y leyenda. Espero que con esto hayamos aclarado un poco esta confusión que a veces tenemos en cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda. Miren qué importante. Una trama, es decir, un tema, puede aparecer en un mito, en un cuento o en una leyenda. Va a depender de cómo se presente la historia para que se llame mito, cuento o leyenda. Por ejemplo, si es ficticio, lógicamente va a ser un cuento, pero si es verdadera podría ser una leyenda o puede ser un mito. También hay que ver cuál es la función del relato. Puede ser el mismo tema, la misma trama, pero si es etiológico puede ser leyenda o mito. Si es didáctico podría ser en una fábula, y si es de entretenimiento puede ser un cuento. Así se ha señalado cómo la trama del mito de Edipo reaparece en la leyenda medieval que hace de Judas Iscariote un asesino de su padre que se casa sin saberlo con su madre. En este caso vamos a recordarles, para los que no han leído un poco sobre la mitología griega, Edipo es un joven cuyos padres habían sido advertidos que su hijo iba a matar a su padre y se casaría con su madre. Así que el papá de Edipo, al nacer lo mandó lejos lo mandó a matar, pero igual la persona encargada no lo mata, lo regala, el niño crece, pasa el tiempo, vive lejos, de alguna manera regresa al lugar donde nació y termina matando por accidente a su padre y termina enamorándose de su madre. Y es así como se cumple la profecía que le fue dada a sus padres. Y miren qué curioso, resulta que también existe un mito sobre Judas Iscariote. Este personaje ya lo conocemos nosotros porque fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, y resulta que Judas Iscariote, al igual en este mito que se le señala, se menciona que al nacer, a sus padres fueron anunciados de que su hijo mataría a su papá y se casaría con su madre. Y resulta que la historia se repite en este caso con Judas Iscariote, que además de eso se convierte en la persona que nosotros ya conocemos, que va a vender a Jesús por unas monedas.
Miren qué importante. Así que ahora llegó un momento interesantísimo para poner a prueba lo que aprendió. El mito. Pregunto, ¿es una narración que interpreta el origen del mundo, personas, naturaleza? ¿Es una narración que tiene por final una moraleja o es una narración que explica hechos extraños de un pueblo? ¿Cuál de estas tres es un mito? Después de todo lo que hemos visto hoy. Muy bien, es una narración que interpreta el origen de las personas, del mundo y la naturaleza. Vamos entonces ahora con otra pequeña evaluación para ver si hemos aprendido. Los personajes del mito son seres humanos, dioses, semidioses o fantasmas. Respuesta, muy bien, son dioses y semidioses. Excelente. Ahora, jóvenes, es su turno. Necesito que, según lo he estudiado hoy, den su opinión sobre los mitos. Es decir, ¿qué opinan? ¿Son válidos? ¿Justifican el por qué el hombre los usa para explicar todos los eventos de su entorno? ¿O consideran que no deberían existir o les parecen valiosos porque son parte de una creencia? ¿Qué piensan ustedes de los mitos? Esto lo van a hacer en no menos de 7 renglones. Van a elaborar con apoyo de sus padres, según sus apreciaciones, también un mito moral. Este lo van a elaborar, no me lo van a copiar de otro texto, sino que ustedes lo van a fabricar. Ya cuando hablamos de los mitos morales, decíamos qué es lo que tratan de explicar, el bien y el mal. Entonces fabriquemos un mito sobre este tema. Y en tercer lugar, van a elaborar también con apoyo de sus padres un mito fundacional sobre el origen de su lugar de nacimiento. Lógicamente va a ser algo creativo, inventado por ustedes, original, inédito. Imagínense cómo pudo ser fundado. La ciudad de Danlí, si viven en Danlí, o en Jutiapa, o en Trojes, o en Patuca, donde usted vive. Usted cree un mito, fabríquelo de acuerdo a lo que ha escuchado en el pueblo, en el lugar. Y de esta manera tendrán una ingeniosa experiencia.